Ok, listo, ya ahora sí. Ok, primero me gustaría hablar un poquito sobre el sistema de evaluación, porque yo siento que tanto docentes como estudiantes han perdido la noción de por qué se utiliza lo que es el sistema de evaluación. El sistema de evaluación es para tomar decisiones sobre la metodología de aprendizaje. Estoy viendo más o menos lo que trabajamos la lección pasada, digamos, entonces voy a cambiar un poquito la forma como se viene evaluando lo que es el trabajo cotidiano, haciéndolo un poquito más práctico. ¿Qué quiere decir eso? Yo hoy les voy a compartir este archivo que está acá y yo voy a poder estar viendo en tiempo real qué es lo que están haciendo. Entonces, para que lo tenga presente. Entonces, lo que están trabajando, cómo van trabajando, yo lo voy a poder estar viendo, digamos, en tiempo real, digamos, para hacerlo también más práctico, para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta? Perdón, profe, ¿puede repetir otra vez? Que se me quedó pegado el internet y no puedo entenderlo muy bien. Ok. Es que, digamos, cuando uno realiza lo que son actividades de evaluación como quizzes, tareas, exámenes, etcétera, digamos, la intención es ir tomando decisiones. Entonces, digamos que yo voy a cambiar un poquito el cómo les planteo las preguntas, mejor dicho. Entonces, la intención es poder fortalecer el proceso de aprendizaje, porque, digamos, en Costa Rica principalmente tenemos un defecto que es que el sistema de evaluación se utiliza solo para al final ver si gané o perdí el curso y el profesor es así como ya ver si ganó o no el curso del estudiante, digamos, pero ese no es el fin del por qué se creó el sistema de evaluación. El sistema de evaluación se creó para ver si se está logrando transmitir bien el proceso de enseñanza, digamos, o el proceso de transferencia de conocimiento, por decirlo de cierta forma. Entonces, no voy a usar lo que son como cuestionarios o preguntas, sino va a ser un poquito más con código y poder verlo en tiempo real. Entonces, les voy a compartir este archivo y en este archivo yo voy a poder ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces, para que lo tengan presente, lo que hagan aquí yo lo puedo ver en tiempo real, digamos. ¿Alguna pregunta o me voy a entender bien? No, sí, todo claro. Ok. Vamos a empezar hoy. Hoy vamos a ver un tema que se conoce como abstracción. Vamos a tratar de profundizar en este tema. Para eso voy a regresar a esta imagen. En computación, todo se ve como un objeto. Entonces, esta imagen va a ser un objeto. ¿De qué sería la imagen? De una obra de arte. Ajá. ¿Y qué le transmite? Como la imagen también de algún objeto, un carro, un gato o algo. Si me parece a mí una mujer. Ajá, es una mujer. Pero si ustedes se ponen a ver, no es exactamente una mujer, sino trata de transmitir eso, como el sentimiento que es una mujer. ¿Cómo supo usted que era una mujer? Fui recorriendo la mirada sobre las líneas color café beige y eso da la forma como que está sentada con un pie abajo y otro arriba, por así decirlo, y con la mano en la cabeza. Pues ese sería el pelo. Ajá, dos pies, dámosle dos manos, la cabeza.
Ok, entonces, si yo desaparezco la imagen, esto que quedó acá es lo que se conoce como abstracción en computación, porque dos pies, dos manos, una cabeza está haciendo referencia a una mujer. No tiene que ser tan perfecto, digamos, porque como igual que la pintura no era exactamente una mujer, sino trataba de transmitir como el sentimiento de que era una mujer, digamos. Entonces, esto que tenemos aquí nos va a dar que es una mujer. Si nos vamos a codificar esto, déjame. Ok, yo llego y pongo aquí, por ejemplo, cabeza igual a 1, manos igual a 2, pies igual a 2. Entonces, si yo le hago preguntas o utilizo lo que son if, por ejemplo, le pongo if cabeza igual a 1, voy a meter dentro del if otro if, que eso se conoce como if anidado. Entonces le pongo if manos igual 2, if pies igual 2, y aquí le pondría print, que para que me diga es mujer. Ok, si yo me salgo del tercer bloque, porque si ustedes notan, aquí, digamos, está el primer bloque principal, que es este. Después viene el segundo bloque, que yo creé porque le metí un tabulador adelante. Entonces, como yo le metí ese tabulador adelante, me fui al segundo bloque. Ese segundo bloque me lleva al tercer bloque. Si ustedes ven, tiene dos tabulaciones al frente, entonces por eso me lleva al tercer bloque. Entonces, yo voy a salirme del tercer bloque, del segundo bloque, para regresar al bloque principal. Y ahí lo que le voy a poner es el que si nada de eso se cumple, entonces print no es mujer. Okay, entonces si lo ejecutamos, vamos a ver si funciona. Entonces si le doy, me sale es mujer. Entonces vieron cómo convertimos un objeto del mundo real en algo abstracto a nivel computacional, por decirlo de cierta forma. Cuando uno empieza a ver más objetos, se empiezan a presentar más situaciones. Por ejemplo, si yo llego y agarro esta imagen, ok, entonces la primera imagen, ¿qué sería? Una señora con lentes. Ajá, vendría a ser una señora. La segunda imagen, ¿qué vendría a ser? Una niña, Ajá, una niña. ¿Cómo supieron que una era una señora y cómo la otra era una niña? rasgos físicos. Ajá, que son dados también por la edad, porque Ujú. ella tiene más edad y ella tiene menos edad. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a nivel de computación, digamos, aquí tendría que agregar una nueva, digamos, atributo que se conocería como edad. Aquí, por ejemplo, en el siguiente bloque que está acá, tendría que ponerle if
edad, y le decimos que si es mayor a 65, o pongámosle 60. Entonces sería print, señora. Y aquí le tendríamos que poner otra pregunta que sea relacionada con lo mismo tema de la edad. Entonces, si ustedes ven, me mantengo en el bloque, porque si yo, por ejemplo, lo hago acá, estoy creando un nuevo bloque y eso no conviene. Tiene que ser el mismo bloque porque es la pregunta relacionada con edad. Entonces yo utilizaría la palabra elif, edad, menor, pongámosle 12, y niña. Entonces lo probamos para ver cómo nos va. Le ponemos 10 años, por ejemplo. Entonces si lo ejecutamos, nos va a decir niña. Y si le pongo, por ejemplo, 70 y lo ejecuto, me va a decir señora. Entonces ahí más o menos va el tema de los atributos. Hay otra cuestión que es abstracción. ¿Qué quiere decir abstracción? Sí, me va a decir algo. Una pregunta, el if es como una combinación de else if, algo así. Ok, excelente pregunta. Vamos a verla. Eso hay que verlo como un semáforo. El semáforo tiene tres opciones: rojo, amarillo, verde. El semáforo puede estar en dos colores al mismo tiempo. No. Ajá, no podría exactamente. Entonces, o está en rojo, o está en verde, o está en amarillo. Entonces, el if es una pregunta. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner color igual, rojo, por ejemplo. Pero yo sé que también puede tener otra opción, que es amarillo. Entonces, el if lo que le hace es, dentro de la misma pregunta de color, le agrega otras preguntas que es, por ejemplo, color igual, amarillo. Después vendría, por ejemplo, el if, color igual, verde. Entonces, si ustedes ven, yo puedo meter cuantos el if quiera dentro de un if, digamos. Y lo que me permite hacer es que yo le puedo hacer muchas preguntas. Entonces, yo le puedo preguntar ahí, en este caso, si ustedes ven, estamos representando el semáforo, porque tenemos que ver de qué color está el semáforo. Y sabemos que el semáforo puede estar o rojo, amarillo o verde. Entonces, le hicimos esa pregunta aquí. Entonces, primera parte, ¿el color es rojo? No. ¿El color es amarillo? No. ¿El color es verde? Puede ser que sí, porque es la opción que nos queda, digamos. Si nada nos da cierto, utilizaríamos el if, digamos que eso es, nada de lo anterior fue verdadero. Entonces ese es como el que agarra todo lo demás. Entonces, si ninguna de las tres preguntas anteriores es verdadero, se convierte, digamos, en falso, digamos. Ok, más o menos me di a entender qué es el if. ¿Alguien que me lo explique? Eso es para poner más opciones. Digamos, está la opción principal, usted agrega las demás opciones y ya si no está ninguna de las opciones que usted puso anteriormente, se pasa como else, porque es falso. Ok, excelente. Voy a aprovechar que estaba tocando este tema para tocar otro tema.
que es el O y el I. Entonces, en español sería O, digamos, y en inglés, digamos, saben que se escribe así, digamos, entonces sería I. Estas dos expresiones son para evaluar atributos. Explico. Por ejemplo, yo pongo Juan es gordo o flaco. Entonces, si ustedes ven, se utiliza igual que lo en español, porque en español lo que le estoy diciendo es o Juan es gordo o Juan es flaco. No es o es uno o es el otro, digamos. También puede ser que yo ponga no condiciones excluyentes, porque por ejemplo, en este caso estoy poniendo una opción excluyente, o es gordo o es flaco. O le puedo poner, por ejemplo, es alto o flaco. Si ustedes se dan cuenta, esta no es excluyente. Puede ser que él sea las dos. Puede ser que sea alto y flaco. El I lo que hace es establecer dos condiciones. Por ejemplo, con la imagen que teníamos aquí. Entonces, si yo agarro esta imagen, digamos, me la voy a llevar para abajo un toquecito. Ok, ella si es señora, por ejemplo, tiene que cumplir por lo menos el mujer y mayor de 65 años, por decirlo de cierta forma. Si ella no cumple las dos condiciones, no se le puede considerar, digamos, señora, o debe de usar la palabra señora, usemos adulta mayor, que se ajusta mejor. Ok, entonces ella no se puede considerar adulta mayor si no es mujer y mayor de 65 años. Si ustedes se dan cuenta, se tienen que cumplir las dos condiciones. Eso es lo que significa el I. Ok, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, si me voy a codificarlo, aquí estaría, entonces yo le pongo, por ejemplo, edad, le podemos poner, por ejemplo, 70 y le podemos poner género igual mujer. Entonces yo le pongo if edad mayor a 70 y aquí le pongo y género igual mujer. Entonces aquí le pondría print señora. En caso que no lo sea, le pondría él, digamos, y le pondría no es señora. Entonces, si lo ejecutamos, me dice no es señora porque algo no me salió bien. Déjame ver. Edad mayor. Voy a limpiar un toquecito las variables porque a veces no sé por qué me tira eso. Mujer, edad. Ah, ya vi por qué. Un error mío. Aquí donde dice edad, le estoy diciendo que sea mayor a 70 y eso no se está cumpliendo. Entonces sería 60. Ahora sí debería funcionar. A ver, ese fue el error, porque tenía que ponerle, cuando le puse aquí, por ejemplo, 70, tendría que haber sido mayor, igual, igual o mayor, digamos. Entonces sería así. Ok, ahora sí. Entonces si yo le pongo esto, sería así. Entonces ustedes ven, él está evaluando dos condiciones en una sola línea. Ok, vamos a hacerlo con el O.
Entonces, yo le pongo, por ejemplo, pintura, ejemplo de aceite. Entonces yo le pongo if pintura igual agua, porque puede ser que la pintura sea de agua o que sea de aceite. O pintura igual a aceite. Entonces aquí yo le pondría prim si es pintura ok, entonces si ustedes ven está evaluando dos condiciones, pintura de agua, pintura de aceite. Si yo lo ejecuto, me va a decir si es pintura de aceite. Si yo le cambio acá, por ejemplo, por agua, y lo ejecuto, me va a decir si es pintura de agua. Yo le puedo poner el LED, digamos, para ponerle una condición de que agarre todo lo que no sea falso. Entonces yo le pongo aquí print, no es pintura. Si lo ejecuto, tengo que cambiarle esto acá. Dejémoslo en blanco. Ahí me sale no es pintura. Entonces ahí si ustedes ven, él evalúa que se cumpla una de las dos condiciones. Pueden ser que las dos condiciones sean verdaderas, pero él lo que va a evaluar es que realmente una de las dos se cumpla. No importa si las dos se cumplen, va a funcionar igual, digamos. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? De mi parte todo claro, profe. Les voy a poner el primer o el trabajo cotidiano como les había mencionado al principio. Entonces, es este archivito que está por acá. Ok, traten de abrirlo para ver si todo salió bien, digamos. Les tiene que salir esto, digamos. Si alguno no puede, me avisa. Ok, entonces con esto yo voy a poder estar viendo en tiempo real lo que están haciendo. ¿Alguno tuvo algún problema para poder acceder a él? Yo, todo bien. Ok, voy a suponer que
todos están bien. Entonces, vamos a regresar acá. Entonces, el primer ejercicio es sobre el tema de abstracción. Algo importante, uno en computación siempre tiene que decir, tengo que dividir para vencer. Entonces uno agarra un problema grande y lo divide en pequeños problemas. Entonces eso es una cuestión de cómo uno piensa o enfrenta la situación. Entonces hay un montón de formas de cómo uno va organizando su propio pensamiento, porque a veces la gente cree que pensar es algo natural y no, pensar es algo que uno tiene que organizar, digamos. Entonces, cuando uno recibe un proyecto, lo que tiene que saber es, ok, no lo puedo agarrar de lleno porque si no, no lo voy a poder resolver. Tengo que dividirlo en pequeños proyectitos para poder, digamos, ir dando un paso a la vez, que al final de cuentas, cuando se una todo, logra resolver el problema principal. Entonces es divide y vencerás. Eso es la primera parte. La otra parte es la cuestión de poder transmitir lo que se conoce como requerimientos de sistema. ¿Qué quiere decir requerimientos de sistema? Es qué es lo que tiene que hacer la otra persona o qué tengo que hacer yo. Porque a veces uno se pone a codificar. Cuando a uno le dicen haga tal problema o resuelva tal problema, uno inmediatamente se pone a digitar código y eso es un error. Uno tiene que primero decir, bueno, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y después se pone a codificar. Eso yo generalmente utilizo pseudocódigo. El pseudocódigo es que uno llega y dice, por ejemplo, si yo tuviera que sumar dos números, yo haría, por ejemplo, solicitar primer número. Después, solicitar la operación a realizar. Y después solicitar el segundo número. Ok, aquí acabo de utilizar el pseudocódigo. Entonces, todo este párrafo, digamos, que está aquí, es algo que yo escribí para poder ir tratando de entender cómo extraer el problema y poder llevarlo después a código. Porque después yo tengo esto acá y yo digo, mira, voy a copiar esto. Entonces, bueno, esto no me deja copiarlo al otro Google Drive. Entonces, lo voy a poner aquí. Ok, entonces, si voy leyendo el código, me dice, por ejemplo, solicitar un número. Es lo primero que me dice acá. Entonces me dice solicitar el primer número, digamos. Ya yo vengo al código y digo, bueno, sería número igual a input, porque ahí es donde viene la parte de solicitar número. Después me iría a ver qué más dice el pseudocódigo. Después dice, después solicitar la operación a realizar. Entonces yo vendría y pondría operación igual a input, operación a realizar. Después, ¿qué dice el pseudocódigo? Solicitar el segundo número. Entonces yo me vendría aquí y pondría, por ejemplo, número 2 igual, input, solicitar el otro número. Ok, entonces si ustedes vieron, yo logré, digamos, pasar de este pseudocódigo, que fue algo que yo escribí para yo poder entender qué es lo que tenía que hacer, lo pude pasar a código, que fue exactamente esto que está acá. Ok, entonces eso es como lo primero que uno siempre tiene que hacer, pensar, porque si uno no piensa, va a tener que trabajar más. Entonces uno lo que tiene que hacer es, antes de ponerse a codificar, tiene que ponerse a pensar para entender bien lo que está sucediendo. Y más adelante voy a explicar otra cosita que se va a poner en el camino, pero voy a ponerles de una vez el ejercicio para que lo podamos ver ese tema. Entonces, yo lo que necesito es desarrollar un software que me diga qué clase de vehículo es.
sabemos que los vehículos es un objeto que nos permite poder desplazarnos de un lado a otro o desplazar cosas de un lado a otro. Entonces, aquí tengo el problema que tengo que tratar de resolver. Ok, entonces aquí están las opciones que tengo. Entonces yo les voy a dar varias opciones y ustedes tienen que tratar de ver cómo enfrentan la situación. Ok, entonces tenemos esta situación de que tenemos que desarrollar un software que me pueda decir qué tipo de vehículo es. Entonces, en el archivito que tiene, que es este que les mandamos acá, aquí viene la primera parte, software para saber qué clase de vehículo es. Entonces, traten de resolverlo para ver cómo les va. Entonces, aquí tenemos los que estamos usando. Déjame acomodarlo. Ok, entonces ahí tenemos esos vehículos. Entonces, quiero ver cómo logran hacer la extracción y todo el asunto. Si tienen alguna pregunta, ahí con cualquier gusto, con mucho gusto, se las trato de aclarar. Profe, yo tengo una pregunta. Es que no me acuerdo bien la sintaxis que habías usado. ¿Será que la puedes poner un toquecito para verlo un poco? Porfa. Sí, claro. Esta es la que estás hablando, digamos. Sí, correcto. Esa misma. Una pregunta, ¿y solo describimos un vehículo o dos? La intención es que ustedes tengan la capacidad o el software que ustedes van a desarrollar tenga la capacidad de decirme, ¿es una bici o es una moto o es uno de los tres vehículos que están ahí? El software tiene que tener esa capacidad de poder decirme cuál de ellos es, digamos. Hay 5 opciones, el software me tiene que decir, es esta opción dependiendo de algo. Sí. Algo muy importante, siempre uno tiene que preguntarse de dónde van a salir los datos. Eso es como lo primero que yo siempre pregunto cuando me toca desarrollar algún software. Entonces yo llego y digo, hey, ¿de dónde van a salir los datos? Por ejemplo, ¿los va a ingresar el usuario o los tengo que ir a buscar en una base de datos, por ejemplo, o en un de registro? O sea, ¿de dónde salen los datos? En este caso, yo lo que les recomiendo es que los datos ustedes los puedan poner dentro del código. O sea, el usuario no sé que los va a digitar. Entonces, es ustedes, aquí como hice yo no le pedí los datos al usuario, sino, digamos, yo se los di dentro del código. Entonces, eso es importante.